Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Sandoval, soy un desarrollador web y estudiante de Ingeniería en Sistemas. Hoy vamos a hablar un poco sobre IndexedDB, un API de- que podemos utilizar en los navegadores. ¿Para qué sirve IndexedDB? IndexedDB nos permite tener almacenamiento en el navegador de cantidades significativas de datos estructurados, incluyendo archivos y blobs, para búsquedas de alto rendimiento en datos. Y para esto usa índices y es una solución para web storage, o también conocido como DOM storage. Em, es lo que podemos observar en nuestros navegadores como el local storage y el session storage. Bueno, ¿por qué es una solución? Em, Porque nos permite tener más datos, digamos, local storage y session storage nos permite almacenar datos, pero en una menor cantidad. Entonces, sin embargo, esta solución de IndexedDB no está soportada para todos los navegadores. Es importante que lo sepamos. Tiene tres elementos clave que son el origen, la base de datos y el objeto de almacenamiento. Justo como lo vemos acá, van en este orden: el origen primero, luego la base de datos y luego el objeto de almacenamiento. La base de datos tiene un nombre que la identifica dentro del origen. El origen es un conjunto de bases de datos que están dentro del navegador y están en el apartado de IndexedDB. Una base de datos puede contener 0 o más objetos de almacenamiento que están pues guardados dentro de ella. Tiene un nombre que las identifica y una versión. Cada base de datos pues tiene una versión a la vez y utilizamos algo que son conexiones a la base de datos. Luego de esto vamos a ahondar un poco más ya cuando estemos en la fase de código de este video. Por último tenemos el objeto de almacenamiento, que es un objeto JSON, ya que pues esta API está construida a base de JavaScript. Y sabemos que los objetos en JavaScript se escriben en este formato JSON, que es el formato de objetos, ¿verdad? Bueno, dejando de lado toda la parte teórica, igual tampoco vemos tanto. En la descripción les voy a dejar enlaces a documentación. Bueno, aprendamos a utilizarla. Primero, ¿cómo funciona IndexedDB? Vamos a irnos a la parte que nos interesa, que es el código, ¿verdad? Vamos al código. En la descripción les dejé el GitHub hacia este repositorio. Este repositorio, pues este es el que estamos haciendo ahorita, que el que les dejé en el repositorio pues ya tiene todo, ya está terminado, digamos. Ya está terminado y pues es para que ustedes se guíen de ahí, ¿verdad? Para que puedan ver todo el código ya terminado. Entonces, acá lo que tenemos es un index.html, una carpeta de JavaScript con un script, una imagen que es este icono de terminal, simplemente para ponerle un favicon, y estos estilos que es un color, una fuente y, y donde vamos a colocar el título. Igual en este caso, pues el HTML que vamos a utilizar es muy poco. De hecho, lo voy a copiar para no perder tiempo en la escritura de este HTML, que es muy sencillo. Yo voy a utilizar un servidor. Este se llama HTTP Server. Lo pueden descargar con npm. Les dejo el link en la descripción. Entonces vamos a abrir esto. Y entonces era lo que les decía. Acá simplemente es mm, es simplemente esto. Lo que nos importa de esto es abriendo las herramientas del desarrollador. Lo que nos interesa de esto es el JavaScript, ¿ok?
Entonces vamos a hacer más grande estas herramientas de desarrollador. Vamos a cerrar esto. Y entonces, bueno, voy a borrar toda esta información que está acá guardada. Entonces acá está lo que les decía, el local storage, session storage y el indexeddb. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estábamos en cómo funciona. Acá, cómo funciona. Luego vamos a ver cómo crear una base de datos y luego vamos a ver hacer un CRUD con esa base de datos. Primero vamos a la parte de cómo funciona. Entonces, empezamos por acá. Para poder acceder a esta API, nosotros podemos verificar si existe esta API primero. Pero eso lo podemos hacer desde Can I Use. En el repositorio, les voy a mostrar el repositorio. Acá está el repositorio que tenemos. Y acá les dejo pues una breve descripción de este repositorio. Y acá está el link a lo que les digo de Can I Use. Y acá nos muestra pues en qué navegadores está soportado, en cuáles no, etcétera. Esto lo pueden ya verificar ustedes ya para aplicarlo en sus proyectos y poder estar seguros de que pueden utilizarlo. Vamos a comenzar guardando este API dentro de una constante. Le vamos a llamar indexeddb. Pues ya sabemos que así se llama. Entonces podemos acceder a ella a través de window.indexeddb. Aquí estaba. Indexeddb. Acá está. Ok. Luego vamos a crear una variable para almacenar esta base de datos. Entonces, let db. Luego vamos a crear una conexión. Pero antes de esto, vamos a explicar cómo es que funciona esta API. Viendo acá, nosotros podemos en las herramientas de desarrollador, desde la pestaña de aplicación podemos revisar nosotros pues todas estas cosas que estamos utilizando del navegador. Acá, pues acá dice Learn More y acá nos lleva a una documentación sobre el indexeddb. Básicamente, esta es digamos una base de datos no relacional, ya que funciona como una base de datos. Sin embargo, no estamos creando tablas y guardando estas cosas dentro de tablas, sino como les mencionaba, tenemos objetos. Estos objetos están dentro de las bases de datos y entonces podemos guardar cualquier tipo de objetos. Y entonces estos objetos están escritos en JSON. Entonces esta base de datos funciona como una base de datos no relacional. Entonces ahora veamos cómo crear una base de datos, que era donde estábamos hace un segundo. Entonces, pues acá primero guardamos esto dentro de una variable para tenerlo disponible. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear una constante de conexión, ¿ok? Porque indexeddb funciona a través de conexiones. Entonces vamos a abrir una nueva conexión. Entonces con esta variable que tenemos acá, le vamos a decir .open y entonces le vamos a pasar el nombre de nuestra base de datos, que en este caso vamos a hacer una lista de tareas, y le vamos a pasar la versión. Esto es opcional, pongámosle la versión 1 por el momento. Era lo que les mencionaba, que cada base de datos tiene una versión al mismo tiempo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que vamos a guardar este elemento de tipo idbFactory dentro de conexión. Entonces vamos a acceder a este método que lo que hace es que crea una conexión. Si no existe, la crea, y si existe, pues devuelve la que ya existe. Debido a que nosotros para acceder a estas bases de datos siempre tenemos que hacer algo como esto. Ahora tenemos tres métodos que vamos a utilizar, que uno es conexión .onSuccess. Entonces vamos a declarar esto como una función de flecha.
Luego vamos a copiar esto y vamos a poner las otras dos. Una es onSuccess, onUpgrade needed y el otro es onError. Les explico. OnSuccess es cuando la base de datos, pues al generar esta base de datos o esta conexión, pues no tenemos ningún inconveniente. Ya sea que esté creada ya o que se acabe de crear, pues se ejecuta este método. Lo que vamos a hacer acá es que escuchando a estos eventos, vamos a asignarle pues esta funcionalidad. Cuando sea un success, cuando conexión sea satisfactoria, entonces vamos a mostrar acá, vamos a guardar esa conexión dentro de nuestra base de datos que ya definimos ahí arriba, que le pusimos db. Entonces vamos a guardar conexión punto result o resultado y luego vamos a escribir por pantalla o por consola, mejor dicho, que la base de datos fue abierta. Ok, entonces vamos a poner acá base de datos abierta. Y le ponemos db. Y luego vamos a... bueno, esto lo hacemos después. Bueno, entonces acá creamos la base de datos y ya está abierta. Ahora, cuando se necesite un upgrade, esto quiere decir que cuando se cree esta base de datos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, digamos que si yo vengo de acá y le cambio, digamos, primero lo corro esto y con la versión 1 y luego le cambio acá por la versión 2, va a ir directo acá. Porque le estoy diciendo que necesita un upgrade porque le estoy cambiando la versión, o sea, necesita una actualización. Entonces, vamos acá vamos a recibir el elemento que tiene lo que recibe, digamos en este caso, lo que recibe es el nombre de la lista de tareas y obviamente la versión, ¿verdad? Entonces acá ponemos db es igual a e.target.result. ¿Ok? Entonces acá target result. Entonces ahora vamos a imprimir por pantalla que la base de datos, por consola, que la base de datos fue creada. Entonces console.log y le decimos base de datos creada, ¿ok? Base de datos creada. Y le vamos a enviar, pues, qué es la base de datos. Digamos, en este caso, acá como la estamos abriendo, entonces la obtenemos desde result. Pero acá como la estamos creando, la obtenemos desde el elemento que pasa acá. Entonces, luego de esto, vamos a crear un Object Store, que es algo así como una colección de objetos, ¿sí? Entonces, una colección de objetos es donde vamos a guardar todos estos objetos que estábamos hablando, que son los objetos JSON, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a crear una constante que se llame Object Store o colección de datos, de colección objetos, pongamos. Y esto va a ser igual a la base de datos que tenemos, punto create object store. Y le vamos a pasar acá el nombre de la colección que queremos crear o de esta colección de objetos que queremos crear, que se va a llamar tareas. Y le pasamos, esto es opcional también, le podemos pasar unas opciones. O sea, le podemos pasar parámetros para esta colección. Si volvemos acá por un momento, podemos observar, claro, ahora no hay ninguna creada. Bueno, lo vamos a observar luego, entonces, luego de que corramos esta primera parte. Entonces le vamos a decir que la llave, ¿se recuerdan que les dije que usábamos índices? Pero también tenemos que indicar cuál de todos los campos de estos objetos va a ser la llave que vamos a utilizar sobre la cual vamos a realizar búsquedas y etcétera. Entonces acá ponemos cuál es la clave. Yo le voy a poner que la clave es clave.
Y entonces, con esto tendríamos todo. Entonces, lo que va a hacer es que cada vez que cambiemos la versión o creemos una nueva, va a crear una colección de objetos dentro de esta base de datos que se va a llamar tareas. Ahora, vamos a conexión.onError. Esto quiere decir cuando haya un error. Cuando ocurre un error, casi no ocurren errores porque esto, pues, ya está probado, pero sin embargo podría pasar. Entonces, así tenemos que hacerlo. Entonces, console.log y vamos a imprimir el error. O sea, no vamos a complicarnos más. Ok, entonces error, espacio, coma, error. Y esto es todo. Entonces, el error que recibimos aquí lo ponemos acá. Y eso es todo lo que haríamos. Entonces, vamos a guardar esto. Vamos a irnos acá a nuestro navegador. Entonces, acá podemos ver los mensajes. Dice base de datos creada y se llama lista de tareas. Está en la versión 1 y pues este es el objeto, ¿verdad? Y dice creada y luego abierta. Entonces vamos a revisar acá en la aplicación y vamos a quitar acá la consola. Y vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Si se dan cuenta, aquí tenemos una base de datos que se llama lista de tareas, que está en la versión 1 y solo tiene un object store, ¿ok? Una colección de datos. Y esta colección de datos tiene como llave aquí la clave. Esto era lo que yo les decía. Esta es la clave que pusimos nosotros acá. Es la que establecemos nosotros. Acá le podemos pasar más parámetros, pero no vamos a ahondar en eso por el momento. Luego, entonces, si se dan cuenta, es una base de datos, digamos, es una colección de datos que almacena llave-valor. Llave-valor es como una tabla hash, digamos, por dar un ejemplo. Entonces, ahora que ya la tenemos, vamos a ver qué es lo que sucede. Si se recuerdan, yo les dije que en este momento, pues lo que hizo es que primero hizo un upgrade need porque la creó y luego la abrió. Por eso, si se dan cuenta, dice base de datos creada y luego base de datos abierta. Ahora, como tenemos la misma base de datos, si nosotros volvemos a correr esto, debería de salirnos solo abierta. Se dan cuenta acá, dice abierta. ¿Por qué? Porque ya no la creó otra vez, entonces ya simplemente llegó acá. ¿Sí? Entonces acá, como le estoy diciendo que me abra esta lista de tareas, si ya existe, entonces va a ir acá. Si no existe, primero la va a crear y luego me la va a mostrar. Eso era lo que les decía. Ahora, si yo cambio acá de versión, digamos que le pongo la versión 2, entonces ahora va a decir creada y por ejemplo, dice creada y luego nos lanzó un error. Y dice que el error es que no se puede crear otro objeto, otra colección de objetos que se llame tareas, porque esta colección ya existe. Entonces nosotros lo que deberíamos hacer es irnos hacia acá y deberíamos de borrar esta colección. Pero no es lo que nos interesa ahorita. Entonces digamos acá, si yo recargo de nuevo, me va a seguir saliendo esto porque dice que está intentando hacer la versión 2, sin embargo, no puede crear otra vez este objeto. Entonces digamos que nosotros vamos a comentarlo ahorita para que deje de salir ese error. Entonces dice creada y abierta. Bueno, entonces ya acá podemos quitar esto. Bueno, entonces ahora ya cada vez que la recarguemos, pues solo nos va a decir que está abierta. Ya todo. Si les gustó este contenido, estoy comenzando a hacerlo. Suscríbanse, dejen su comentario sobre esta herramienta si les interesaría conocer más o otras cosas. Igual tengo planeado traer una librería que nos ayuda mucho con con todo esto de tener que hacerlo de esta forma y crear nuestras propias funciones y todo esto. Y si tienen alguna sugerencia para más contenido, pues me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Les dejo mis redes sociales y espero que tengan un gran día o una gran noche. No sé en qué momento estén viendo esto. Es un gusto. Hasta la próxima.